El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Les saludamos en esta hora, deseando que la paz de Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo estén en tu vida. Es un privilegio para nosotros poderte saludar y hoy venir a compartirte la palabra de Dios. Hemos venido hablando acerca de la gracia. Muchas personas creen y han entendido que la gracia es como abrir una puerta. Entonces hay una oferta de salvación, entra, escapa por tu vida, y la gracia no es ello. Tiene que ver con la salvación de tu vida. Pero en sí la gracia no es una oferta. Dios no está ofertando algo. La gracia es una prioridad en tu vida, una necesidad en tu vida. Acompáñame para estudiar hoy una faceta más acerca de la gracia. Hoy hablaremos, la gracia ofrece un nuevo corazón. Estamos basados en Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12. Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12. Y dice así la Escritura: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que la gracia en sí es un don de Dios. No lo podemos negar. La gracia, según el diccionario, dice que es aquello que proporciona alegría. La gracia es aquello que proporciona placer, deleite, dulzura, hermosura. La gracia es una palabra que quiere decir buena voluntad, bondad, misericordia. Y es la gracia la manifestación por la cual Dios influye sobre las personas para que vuelvan nuevamente a Cristo. Así que la gracia, si tú miras por todo lado, tiene que ver en Cristo, indiscutiblemente. Pero vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que hoy sea un programa de bendición para tu vida. Que hoy sea un programa en el cual tú te puedas deleitar, examinarte y poder hacer algunos cambios, ajustes, para poder disfrutar la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es para salvación. La gracia es sacar al hombre de un estado, de una naturaleza, de vivir alejado de Dios. No tiene que ver con la religión. Tiene que ver con la plenitud de tu vida. La gracia te saca de vivir de acuerdo a lo que tú consideras que está bien o está mal. Y te hace una persona dependiente del árbol de la vida. Oremos. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta hora por permitirme este privilegio de venir y predicar, enseñar tu palabra. Y yo te pido, Señor, que tú te manifiestes de una manera poderosa y sobrenatural. Que las personas que me van a ver, a escuchar, puedan sentir el impacto de tu presencia. Que el Espíritu Santo les tome, les transforme y les traiga la paz que solo tú puedes dar.
Porque tú has dicho, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Tú das una paz diferente. Tú das una paz que el mundo no puede ofrecer. Y no es una paz de restringir, no es una paz de dejar, sino es una paz de saber vivir y poder gozar de lo que tú tienes para nosotros. Una paz donde nos lleva a vivir en armonía, donde nos lleva a vivir la alegría y el gozo que solo tú sabes dar. Por eso te pido, Señor, en esta hora, que se vaya todo espíritu de incredulidad, que salga de los cuerpos todo espíritu contrario al poder de tu palabra. Que en esta hora toda angustia de aquellas personas que están, Padre, preocupadas por alguna crisis económica, por un resultado médico, que en esta hora tu paz llegue, Señor, y sea tomándoles, Padre Celestial, y que ellos puedan entender que tú has provisto para nosotros bendiciones. Tú has provisto para nosotros riquezas. Tú has provisto para nosotros bienestar. Por eso en el nombre de Jesús, yo clamo a ti y pido tu intervención. Toma mi mente, toma mi corazón y manifiéstate, Señor, en el nombre de Jesús. La gracia. Dice la Biblia, porque la gracia de Dios, o sea, el regalo de Dios, la bendición de Dios, la misericordia de Dios, se ha manifestado. Estudiábamos que la palabra manifestar tiene que ver con la encarnación de Jesucristo. Y es por ello que Jesucristo se ha manifestado al hombre como la acción salvadora, la encarnación del Hijo de Dios hecho Hijo del hombre. Por eso es preciso decir justamente que la gracia de Dios al hombre se ha manifestado en la persona de Jesús. Jesús es el único que puede cambiar tu vida. Jesús es el único que puede en esta hora cambiar el rumbo que llevas de inseguridad, de insatisfacción. Nadie te puede asegurar, nadie te puede decir, yo cambio tu vida. Pero Jesucristo ofrece en esta hora su salvación. Así que la salvación emana de la persona de Jesús. Y la emana para sacarla de su condición. Tú dirás, ¿para qué necesito la salvación? Para sacarte de tu condición. Y tú me dirás, ¿cuál condición? ¿Cuál condición me habla este Señor? ¿De qué condición es la que Él cree si yo soy una persona buena? No le hago mal a nadie. Oh, yo voy y veo una persona que está necesitada y ofrezco mi ayuda. Yo reparto de comer a los pobres. Alimento a las viudas. Ayudo al que no tiene. Todo eso está bien. Pero la Biblia dice que tú estás en una condición de pecado, en una condición de alejamiento de Dios. Y muchos creen que por su buena conducta van a ir al cielo. Y déjame decirte que eso es un grave error. Tú no te puedes seguir engañando. Tú no puedes creer que porque haces el bien sin mirar a quién vas rumbo al cielo. Y es la estupidez y la mentira más grande. Muchos confunden el comportamiento y la conducta humana con la prioridad y la necesidad de ser salvo de este presente siglo malo. Y digo que confunden, sí, la enfermedad con los síntomas, ya que muchas personas creen que por su comportamiento, que son los síntomas, por su conducta, que son los síntomas, es innecesario que se le hable de la necesidad de ser salvo por Dios.
ya que ellos creen que su propio razonar, sí, ellos creen que su propio razonar no necesitan de un Salvador. Otros dicen, yo algún día seré bueno, pero ¿qué si mueres mañana? No llega tal día. Así que tú no te puedes engañar. Tú no te puedes dejar guiar por los síntomas cuando la enfermedad es la que Dios quiere curar. Hay medicina para tu enfermedad, que es el pecado. Tú dirás, no, yo no peco, yo no robo a nadie, yo no digo mentiras, yo procuro hacer el bien. Pues estás mintiendo, porque no hay nadie que pueda hacer el bien apartado de Dios. La gente confunde la enfermedad con los síntomas, como este ejemplo que te voy a poner. Hay una enfermedad que se llama el Alzheimer. Esta enfermedad ha retado a la ciencia de la salud y ha retado especialmente a los médicos para poder dar un diagnóstico acertado. ¿Por qué? Tú dirás, si hoy ha avanzado la ciencia, si hoy el saber del hombre y la tecnología ha hecho que todo aquello que era imposible se vuelva posible. Pues déjame decirte que no es así. Esta enfermedad que hace provocar un diagnóstico errado por la sintomología o los síntomas que son muy similares al Alzheimer. Te voy a mencionar algunos. Es necesario verificar que el síntoma de una persona no sea porque padeció una enfermedad derivada que se deriva de daños causados por un accidente cardiovascular. Es necesario verificar que la enfermedad del Parkinson no sea el síntoma de déficit de vitamina B12. Y se confunde la enfermedad del Alzheimer con ello, con el Parkinson, con la falta de la vitamina B12, con ciertos trastornos endocrínicos que produce la tiroides, tumores cerebrales. Aún, vuelvo y te digo, hay personas que han llegado a una edad avanzada y que tienen enfermedades particularmente comunes que se pueden simular al cuadro del Alzheimer, pero no lo es. Un trastorno depresivo, presión que se puede manifestar con signos como problemas de falta de memoria, cambios en los hábitos vitales, lentitud, problemas de coordinación, etcétera, etcétera. Y esto no es propiamente la enfermedad del Alzheimer. Y esto pasa con muchas personas. Le hablamos de salvación y es como coger un limón y echarte en una herida abierta. Yo no necesito de un salvador. ¿Qué le pasa a usted? Yo soy feliz en mi religión tradicional heredada de mis padres. Otros colocan algunos letreros, aunque ya no tanto, donde dicen, aquí somos católicos, apostólicos y romanos. Y déjame decirte que toda la humanidad necesita ser salva. ¿Por qué tú debes ser salvo? ¿Te has preguntado? ¿Te has preguntado por qué necesitas de salvación? La salvación no es solo para una persona religiosa o que va a entrar a la religión, porque el peor caos de la religión es que te vuelve un adicto a ella, te vuelve un consumidor de ella sin poderte dar una solución. Por el contrario, te exige y te demanda reglas, normas que se vuelven tediosas. La salvación no es para aquellas personas que tienen vidas descarriadas,
que son criminales, que son quizás personas ya por la sociedad alejados. No, la salvación es para toda aquella persona nacida de mujer. Y cuando digo nacida de mujer, es porque todos necesitamos la salvación. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dios que te creó, aunque tú no lo quieras aceptar, aunque tú no quieras decir y evidenciar que necesitas de Dios, Él dice que toda la humanidad está en pecado. Que un niño recién nacido está en pecado. Que un anciano está en pecado. Toda la raza humana entró en pecado por medio de un hombre. Y tú dirás, pero yo no tuve la culpa. Pero se nos ha adherido a nosotros esa naturaleza de pecado. Pero hay una solución. La solución es el don de Dios. El don de Dios que salva. El don de Dios que te saca de tu condición de pecador. No importa tu comportamiento. No importa tu conducta. No importa lo que tú hagas por ayudar a otro. Todos hemos pecado. Por lo cual es necesaria, es primordial la salvación. Pero tú dirás, ¿qué charlatán es este? Déjame decirte lo que dice tu Creador en Romanos, capítulo 5, versículo 8 al 11. Dios te dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea que una persona que está en pecado, ¿está bajo la ira de Dios? Sí. No, pero es que yo rezo, yo oro. Déjame decirte, tu rezo y tu oración, si no recibes a Cristo, no es escuchada por Dios. Porque Dios ha establecido que a través de Jesucristo seamos salvos. ¿Y por qué a través de Él? Porque es la muestra de su amor. ¿Tú eres una persona salva? Estás mostrando que Dios te ama. Se está evidenciando en tu vida el amor de Dios. Dice la Biblia, sigamos leyendo Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así que al hablar de gracia, la gracia de Dios para con el ser humano, esta actúa de la misma manera que lo hace la enfermedad. Cuando reconocemos una enfermedad y vamos al médico y nos hacen un análisis, unos exámenes, nos hacen una serie de exámenes de sangre, radiografías, dependiendo del caso, y se evidencia la enfermedad. Es fácil por la medicina atacarla. Hoy Dios ha evidenciado la enfermedad del mundo. La enfermedad del mundo se llama pecado. ¿Cuál es la enfermedad del hombre? El pecado.
Escuchaba hace poco a alguien decir que ya el pecado no existe. Qué persona tan vana y falta de saber comprender la Escritura. Jesucristo vino a deshacer el pecado, a deshacer las obras del pecado. Quiere decir que sí hay pecado, porque el pecado es errar en el blanco. ¿Cuántos cristianos erran en el blanco? Tienen vidas cristianas, pero no vidas de una satisfacción, no vidas de una seguridad. Tanto así que se preguntan, ¿verdaderamente seré salvo? Esta situación que llevo de amargarme y amargar a los demás, ¿será que soy salvo? El pecado es errar en el blanco y como consecuencia atrae la muerte. Pero no la muerte porque tú dices yo vivo. No, la muerte espiritual, que es algo peor. La muerte espiritual nos aleja de Dios. Quizás tú haces grandes cosas, pero si estás muerto espiritualmente, déjame decirte que de nada te sirve. Tú necesitas reconciliarte con Dios. Que ese alejamiento de Dios sea destruido. Cuando una persona está alejada de Dios, hace y comete lo que a Dios no le agrada. Por eso dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero tú dirás, ¿cuáles fueron los hechos? ¿Cómo así que este señor me acusa, este pastor me acusa de algo que no he hecho, sino que lo hizo el tal Adán? Pues déjame decirte que en Génesis capítulo 2, versículo 17, la Biblia registra la instrucción que Dios dio. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué hizo el hombre? Y quizás es la misma actitud que tú tomas cuando te hablan de salvación. No, a mí no me hables de religión. Yo no te estoy hablando de religión. Yo te estoy hablando de la situación que tú tienes actual y de la solución que Dios ha provisto. No te estoy hablando de religión porque ningún religioso va a ir al cielo. Eso bájate de la nube. Ningún santo que han canonizado va a ir al cielo. Van al cielo aquellos que cumplen las exigencias que ha fijado su Creador. Y en Génesis 3:6 dice la Biblia, Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió como ella. Mira que la Biblia dice que la mujer vio que el árbol era bueno. ¿Cuál árbol? ¿El árbol de la vida? No. Ella no tomó del árbol de la vida. Ella tomó del árbol de la ciencia del bien y del mal. Árbol que da la sabiduría y el razonamiento humano. Como tú razonas en este momento y peleas sin que yo te pueda escuchar. El hombre adquirió un razonamiento, una sabiduría, un creer que lo que hace está bien, así esté mal. Y lo que hace mal, creer que está bien. Y dice la Biblia que esto acarreó en todo el mundo, en toda la raza humana. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado produjo su resultado, pero Dios quiere cambiar ese resultado. Dios quiere quitarte esa enfermedad.
no la sintomología, porque los síntomas tú los quitas. Dios erradica, es la enfermedad. Y 1 Corintios 15, 21 dice la Biblia, y lo puedes leer en tu Biblia católica, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así que los síntomas son el comportamiento, la conducta, el autojustificarte. Es que yo algún día voy a hacer. Sí. Yo, si fuera así, ¿por qué Cristo murió por ti? El creer que no es necesario. No, es que yo tengo mis negocios, yo tengo mis cosas y veo que no es el tiempo. Y si tus negocios empiezan a quebrar y tu comportamiento y tu conducta comienza a cambiar y tu comportamiento y tu conducta no te ayudan. Tú no haces el mal a nadie. Otros dicen, no es mi momento. Algún día que me nazca, seré cristiano. Dios te invita a que lo recibas a Él. ¿Por qué? ¿Por qué necesitas recibirlo a Él? Porque tú siempre te has guiado por tu razonamiento de creer saber el bien y el mal. Y lo haces en tu propia razón. Así que ataquemos la enfermedad. Ya vimos los síntomas. Pero la enfermedad está en ti. Tú no la provocaste, pero sí la provocó alguien por el cual descendemos. Así que el pecado es la herencia que recibimos de Adán. Y es el estar alejado de Dios. El hacer vivir mi vida bajo la carnalidad y actuar bajo una naturaleza carnal. Y confundir todo esto con la necesidad de decir, voy a pensarlo. Tú necesitas recibir a Jesucristo. Tú necesitas que tu corazón sea cambiado. Que tu corazón sea renovado. No sigan más por síntomas. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.